Última parte ya de nuestro vértice de cada jueves, entramos enseguida en el tiempo de la tertulia. Antes, y como es habitual, vamos con el resumen de las noticias de la semana que nos trae desde realización Irene Jodar. ¿Qué tal? Buenas noches, Irene. Muy buenas noches, Jorge. Como viene siendo habitual, vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes acontecidas en los últimos días en Lorca y comarca. 20 años de reivindicación van a llegar a su fin gracias al comienzo de las obras en el Colegio Pasico Campillo de Lorca. Y es que 1 kilómetro de distancia separa las instalaciones de educación infantil de las de primaria. Se trata de un problema que afecta a los alumnos más pequeños de este centro, que se ven perjudicados en diferentes aspectos. Por eso han comenzado las obras para unificar a todos los estudiantes en un mismo recinto, por lo que se espera que para el próximo curso los alumnos de educación infantil gocen de unas instalaciones totalmente renovadas y modernas. Componentes de toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Lorca celebraron un minuto de silencio en la Plaza de España el pasado domingo, en honor a las víctimas de los atentados ocurridos la noche del viernes en París. Francisco Jodar, alcalde de la localidad, transmitió el pleno apoyo de los lorquinos al pueblo francés ante el ataque terrorista que sufrió la ciudad de París. En este sentido, el consistorio municipal desea enviar su más elevada consideración de solidaridad con las familias de los fallecidos en estos momentos de particular dolor, junto al respaldo al gobierno francés y a sus cuerpos y fuerzas de seguridad. El agricultor y empresario Juan Marín fue elegido el pasado sábado nuevo presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca por 1.455 votos frente a los 1.109 del otro candidato Manuel Soler. A las 6 de la tarde se cerraban las urnas y antes de las 8 ya se conocía el nombre del nuevo presidente. En la jornada electoral pasaron por las urnas más de 2.600 comuneros, que escogieron a su presidente Juan Marín, su vicepresidente Antonio Ibarra y a los distintos vocales de las pedanías lorquinas. La Unión Militar de Emergencias y Castillo Navarro recibirán la medalla de oro de la ciudad. El título de hijo predilecto será para Antonio Gil Olcina y los 4 diplomas de servicios distinguidos a la ciudad irán para Rosalía Sala, Rafael Artero, Juan Perán y Agustín Aragón. Así lo ha acordado la Corporación Lorquina durante la celebración ayer de un pleno extraordinario. Las distinciones de la ciudad se entregarán en un acto que se celebrará este domingo 22 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Guerra, con motivo de la celebración del Día del Patrón del municipio, San Clemente, el 23 de noviembre. El pleno monográfico sobre los convenios urbanísticos fallidos que el Ayuntamiento firmó hace 10 años para construir más de 86.000 viviendas no edificadas se celebrará el próximo 2 de diciembre. Esta sesión extraordinaria había sido solicitada al equipo de gobierno del PP por los partidos en la oposición, después de que hayan comenzado a multiplicarse las sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento a devolver a los promotores urbanísticos el dinero que pagaron al consistorio en 2005 a la firma de esos acuerdos. Los promotores urbanísticos comenzaron a reclamar la devolución del dinero judicialmente y hasta ahora el Ayuntamiento de Lorca ya suma 8 fallos en contra que lo obligan a pagar 5,2 millones de euros, aunque la cifra se podría elevar a 16 millones si continúan las condenas, en las que se incorporan las costas judiciales y los intereses. Bueno, Jorge, ahora espero vuestras opiniones acerca de estos temas y otros en el debate. Gracias, Irene. Pues precisamente vamos a hablar de algunos de estos temas o de todos ellos, en fin, como nuestros contertulios quieran. Vamos a presentarlos y comenzando por la punta ya de la mesa, está con nosotros Daniel Martínez Fajardo. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches y bienvenido a este vértice. Es un placer, muchas gracias. Bueno, yo encantado de que acudáis además a mis llamadas. Es un auténtico placer, es verdad. Como es un placer que esté aquí con nosotros Cayetano Plazas, que también se incorpora, bueno, pues a esta plantilla de contertulios del vértice. Cayetano, ¿qué tal, compañero? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido tú también, ¿eh? Bien hallado. Yo estoy encantado de que hayas acudido también a esta llamada. Igualmente. Y bueno, pues Rosario Segura, que repite en este caso, ya estuvo en nuestro vértice y otra vez vuelve a estar con nosotros. Rosario, pues bienvenida. Muchísimas gracias por acordarte de mi humilde persona y encantada de estar aquí con estos contertulios de tanta categoría. Muy bien. Pues nada, que seáis todos bienvenidos. ¿Por dónde empezamos? Porque yo creo que evidentemente todos seguimos, hemos escuchado el resumen de noticias que nos ha hecho Irene.
Pero hay un tema que evidentemente nos tiene a todos consternados. Los pasados, esos terribles atentados que hubo el viernes 13, el pasado viernes en París. Nos tienen a todos pues con la sangre al cuello, como se suele decir, y con esa congestión que nos entra pues de la pena, la tristeza, la incomprensión, la desesperación, el miedo quizás en algunos casos, etcétera, etcétera. No sé, vamos a hacer un pequeño repaso inicial de cómo habéis vivido precisamente tan terrible experiencia, que aunque era muy lejos en kilómetros, la verdad es que nos ha cogido como muy cerca a todos, ¿no? ¿Quién empieza? Yo, bueno, Rosario. a lo mejor Rosario, tenía que haber perfecto. empezado. Bueno, a ver, a mí me pilló en una situación de, en fin, en el hospital con mi madre y tal, pero lo he dicho en varias ocasiones, lo que me sorprende de esta tragedia tan espectacular y que a todos nos aterra, porque yo creo que en el fondo lo que se pretende es eso, implantar un terrorismo, es la respuesta que ha tenido el pueblo francés, que me ha encantado. Siento realmente envidia sana en comparación con la no menos tragedia que sufrimos hace unos años con las bombas explosionadas también por supuestos yihadistas en Atocha. A diferencia de lo que ha pasado en Francia, pues en España pues nos echábamos los trastos unos a otros. En fin, y siento una gran pena porque la unidad en estos casos es trivial, es necesaria. Yo creo que es auténticamente injusto que todos los islámicos o musulmanes paguen por pecadores. Hay gente, justo por pecadores, hay gente que es, con esa religión musulmana que es muy buena y con un carácter bastante abierto y pacífico. Lo que hay que atacar es el terrorismo, no la religión. Que se integran o no, eso depende de ellos. Nosotros, como sociedad avanzada, deberíamos de facilitar la integración, apoyando los derechos humanos, apoyando la solidaridad, que es nuestra forma de gobernar en democracia. Y ellos, los pacíficos, se integrarán, por supuesto. Y insisto, que lo que hay que atacar es el terror. El terrorismo, no, por supuesto, las religiones, porque no es una guerra de religiones. Cayetano, Daniel. Daniel. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. Yo creo que a todos nos ha golpeado, sobre todo porque, bueno, ¿quién no tiene algún familiar, amigo que haya pasado la infancia o haya estado trabajando en Francia, ¿no? Creo que Francia, país con el que tenemos frontera, pues siempre ha sido un país muy cercano a nosotros, ¿no? Y es verdad que a todos, pues aparte de una gran potencia militar, económica, pues que golpeen, igual que sucedió en Nueva York o como sucede en Madrid o Londres, pues que golpeen en Occidente, que en teoría tenemos esa seguridad y unas sociedades tan avanzadas, pues siempre te impacta más, ¿no? Desgraciadamente, en otros sitios, como puede ser Oriente Medio o África, pues estamos más acostumbrados, lo cual no justifica que a lo mejor no tengamos el mismo impacto. A mí también la verdad es que me ha fascinado la respuesta ejemplar de, por un lado, la sociedad francesa en su conjunto y por otro lado el gobierno francés, que yo creo, desde mi modesto punto de vista, sé que no será compartido por muchas personas, pero creo que está haciendo lo que tiene que hacer, porque al final se tiene que dar una respuesta multifactorial, ¿no? Se tiene que dar una respuesta variada y yo creo que una de ellas tiene que ser la intervención militar, como se está haciendo, otra tiene que ser la policial y por supuesto tiene que haber más que nunca un tráfico de información entre los servicios de información, valga la redundancia, de los diferentes países y por otro lado, como bien comentaba Rosario, creo que aquí también las instituciones públicas tienen que hacer un esfuerzo por integrar un problema, lo comentábamos antes en el backstage, como se suele decir. Es cierto que hay sobre todo un problema, dicen los sociólogos, los expertos en estos temas, hacia los inmigrantes de segunda y tercera generación que realmente ya no son inmigrantes, son nacidos en Francia o en España, porque tienen el problema del desarraigo, no se sienten ciudadanos del país de sus padres, Argelia, Marruecos, un país del Magreb, un país musulmán normalmente, y tampoco se sienten ciudadanos del que es su país donde han nacido. Y esa situación de desarraigo es donde pues, estos grupos yihadistas, muy bien financiados, pues, es donde tienen su caladero pues, para que gente que era normal, porque siempre, a mí lo que siempre me resulta curioso, igual que cuando vemos algún asesino en serie, pues siempre los vecinos dicen, pues era un chico normal, que saludaba tal, ves cómo gente normal puede llegar a hacer, pues bueno,
este tipo de crímenes execrables. Barbaridades, desde luego que sí. Bueno, has dicho lo de bien financiados, al final es petróleo lo que ellos tienen es petróleo y es lo que necesitamos todos. Esto es como una paradoja extrañísima, son como burlas del destino, ¿no? Una de las cosas que tienen es petróleo. Estamos viendo en las noticias, en los medios de comunicación, que están desmontando los tesoros artísticos para venderlos en Occidente, es decir, son los grandes fortunas de Occidente las que están pagando verdaderas cantidades ingentes de dinero por conseguir una pieza de Palmira. Mientras sean para salvarlas, es decir, para evitar su destrucción, pero claro, porque otras se las han cargado directamente. Sí, pero el problema aquí viene a quién se las compras y a qué dedican ese dinero, ¿no? Es decir, nosotros podemos salvar determinadas cosas, pero si estamos comprándoselas al que está robando esas cosas para salvarlas, pues no estamos haciendo un buen trabajo. Aquí estamos hablando de la geopolítica mundial ahora. Esto de este trágico hecho en Francia, lo que ha puesto encima de la mesa son los conflictos que hay entre determinados países, de qué quiere hacer cada uno en Siria, en Argelia y en los países del Magreb y en los países que tienen petróleo. No estamos hablando de aquellos países que tienen más petróleo que Argelia y que indirectamente están protegiendo y financiando a estos grupos por cuestiones también estratégicas, ¿no? Estamos viendo que el que ayer era un demonio con rabo, que era Putin, pues ahora nos hemos hecho muy amigos suyos porque está haciendo lo que venía haciendo, no está haciendo nada distinto. Entonces nos hemos enemistado con los que eran nuestros amigos, que eran los turcos, hasta hace una semana eran nuestros íntimos amigos y nos hemos peleado con ellos porque hemos dicho que nosotros no vamos a mandar tropas a Siria, pero que vamos a financiar a los kurdos, que son los enemigos acérrimos de los turcos. Es decir, aquí hay un lío de intereses y mientras tanto la desgracia es que dentro de todos estos intereses hay un montón de personas fallecidas, un montón de personas heridas y cientos de miles de personas abandonadas a las fronteras de Europa, a las que no les estamos dando respuesta. Ya nos hemos olvidado de los refugiados, de esa gente que está pasando hambre, que está pasando frío, y le estamos dando la importancia que merece a determinadas cosas y valorando la respuesta de la sociedad francesa, que yo comparto con Rosario esa opinión. No comparto la respuesta del gobierno francés. François Hollande ha declarado unilateralmente la guerra a no sabemos quién. El problema es que no sabemos a quién ha declarado la guerra. Esta es una situación muy confusa y Francia dicen que está bombardeando Siria, pero Francia está bombardeando Siria desde hace un año, con lo cual no está haciendo nada que no haya venido haciendo hasta ahora. Entonces, en esta situación confusa lo que debemos plantearnos, lo que los ciudadanos de a pie debemos plantearnos, es que debemos de contribuir a varias cosas. La primera es transmitir una cierta tranquilidad, porque realmente los medios de comunicación nos están asustando con todas las cosas que nos están diciendo. Los políticos nos están asustando, o nos están intentando asustar con las cosas que están diciendo, y además están recortando determinadas cosas a raíz de aprovechando todas estas situaciones. Si nos damos cuenta, el análisis que yo hago es que estamos escuchando unas frases muy bonitas sobre la respuesta que debemos dar, pero no estamos escuchando cosas concretas de qué respuesta vamos a dar a esta situación. Yo vuelvo a reivindicar la actitud del ciudadano de a pie, de decir, señores, no nos convirtamos en islamófobos, no pongamos las emociones encima de la mesa, sino que vamos a mantener la calma y a mantener la tranquilidad
Y como decía Rosario, no cataloguemos como malos a todos los que son diferentes de nosotros. Claro. Eso es Yo creo que la situación española en la que se encuentra, que no están disueltas las Cortes ahora mismo, el gobierno español no se puede plantear para nada ninguna participación bélica en ningún tipo de acto de momento. Porque sí que es verdad que François Hollande, ¿os acordáis que hace un par de días aludió recordando ese decreto que tenía la Unión Europea de compromiso de todos los Estados, que si uno de ellos entraba en guerra, todos tenían la obligación, pero de alguna manera, de participar. España, afortunadamente, no sé si es casualidad o no, pero afortunadamente se puede salvar desde el punto de vista diplomático porque tenemos unas Cortes disueltas, ahora mismo no tenemos la situación política adecuada como para intervenir. En este sentido, ¿qué puede hacer España? Pues de momento pues yo creo que lo que está haciendo. Y eso sí, intentar pues no calmar las aguas, porque sí que es verdad que los medios de comunicación nos están asustando y ahora con el anuncio de las guerras químicas pues parece que tenemos todos miedo, incluso hasta respirar, ¿no? Entonces yo creo que calma, la cosa, que España se ha dado luz, sí, pero no, o sea que yo creo que la cosa está bastante más controlada de lo que parece, es mi opinión. Bueno, en cualquier caso, las explicaciones son importantes. Hay un vídeo que está siendo viral, creo yo, está saliendo en todos los medios, y nosotros, ¿por qué íbamos a ser menos? Pues vamos a ponerlo. El de ese niño, ese padre que intenta explicarle a su niño, pues precisamente lo que ha ocurrido, lo que ocurrió el pasado viernes allí en París. Un reportero estuvo presente en ello y ahí estaban intentando, las explicaciones que da el niño de verdad son tremendas, está muy bien. Vamos a ver si podemos verlo. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs ça fait rien, c'est pour Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. c'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Oui. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. Realmente enternecedor. Sí, Cayetano, ¿querías comentar? Sí, no, yo quería, en la línea de lo que estábamos hablando, pedirle a nuestros políticos y a nuestros comunicadores que aprovechen esta ocasión para hacer una labor docente, para explicar qué es lo que está pasando, no solo las medidas que se van a tomar, sino para contarle a la gente qué es lo que está pasando, por qué está pasando en nuestra sociedad, por qué están atentando contra nuestros valores y sobre todo poner encima de la mesa cuáles son nuestros valores. Es decir, nosotros estamos en contra de estos señores porque lo que defendemos es esto y en esto estamos todos de acuerdo. Porque parece ser que estamos aquí como una pelea de perros y gatos. Aquí hay una cuestión mucho más profunda que es de la que no se habla. Nosotros estamos defendiendo una serie de valores y una serie de principios, como decía antes Rosario, que estos señores quieren conculcar, quieren eliminar eso. Y nosotros, como ciudadanos occidentales o perteneciendo a la sociedad que pertenecemos, defendemos esos valores y los deberemos defender incluso contra esos señores. Ahora, no podemos caer en la tentación de cometer los mismos errores que están cometiendo ellos para defender nuestros valores. Pero nuestros valores deben de estar por encima de todo eso. Entonces, la solicitud o la exigencia o la petición es que se aproveche esta desgraciada circunstancia para poner eso encima de la mesa y explicar a la gente qué es lo que estamos defendiendo. A ver, Daniel.
Bueno, yo la verdad es que me quedé sobre todo impresionado con el vídeo del niño, porque la verdad es que con una lógica aplastante que solo tienen los niños, pues explican algo que no tiene lógica ninguna, ¿no? Yo, por lo que decía Cayetano, pues yo creo que sí que hay que hacer una labor pedagógica, no hay que caer en la islamofobia, porque además es lo que quiere el Estado Islámico. Este tipo de grupos terroristas lo que desean es fracturar la sociedad. Quieren pues que al final la parte de la sociedad, digamos, más occidental, o que no profesa el Islam, pues que al final terminemos viendo a todos como sospechosos, ¿no? Y yo creo que no podemos caer en esa tentación. En cuanto al tema de las distintas respuestas, yo sí que creo que, como he dicho con anterioridad, solo con la respuesta policial no es suficiente. El propio nombre lo dice, Daesh es el Estado Islámico. Como Estado Islámico tiene un territorio, ahora mismo tiene un territorio más o menos en extensión lo que sería la mitad de España, tiene 8 millones de habitantes y se está financiando de los recursos de ese territorio, lo comentábamos con anterioridad. Creo que los últimos cálculos son de más de 2.000 millones anuales que saca con los recursos que genera el propio territorio que ocupa, principalmente el petróleo, pero bueno, luego lo que hemos dicho, hay un tráfico de lo que ha quedado de las obras de arte, incluso de personas, se vende a mujeres como esclavas sexuales, en fin, tienen unos impuestos a las personas que están viviendo en su territorio, con lo cual, si no se ataca ese territorio, van a seguir financiándose. Además, sirve ese territorio como campo de entrenamiento para que luego cometan los atentados en Europa, en Estados Unidos o donde toque. Y además también les sirve de banco de pruebas. Casi todos los yihadistas, como hemos visto, han estado con anterioridad en Siria o en Irak combatiendo. O sea, ya saben lo que es combatir porque es que han estado en una guerra, porque en esa parte hay una guerra. Hay, como ha explicado muy bien Cayetano, hay distintos actores que hoy eres enemigo y mañana eres amigo, con la famosa fórmula del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Pero yo sí que creo, y no es que sea yo un belicista, ni mucho menos, yo creo en la paz, pero claro, esto pasa un poco como en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Dejaron, y cuando vinieron a actuar, Hitler prácticamente había ocupado Europa. Yo creo que sí que hace falta una respuesta que no debe ser única. Si creemos que la respuesta única nos equivocamos, no todo tiene que ser fuerza, pero sí que se tiene que emplear. Por un lado la fuerza y por otro lado, como he dicho, las instituciones públicas tienen que hacer una labor de integración para intentar resolver ese problema de personas que son europeos, porque han nacido en Europa, pero que, como decía Cayetano, no se sienten reflejados en los valores europeos, que yo creo que todos sabemos los que son: libertad, Estado de Derecho, pues una consideración, por ejemplo, con la mujer que este tipo de organizaciones pues no tiene, ¿no? Yo creo que sí que tenemos claro los valores, a lo mejor hay que refrescarlos, pero todos en nuestro interior sí que tenemos claro cuáles son nuestros valores y por eso nos quieren atacar. Ya, pero volvemos a lo de... no sé, yo al final es que parece... Cualquiera que me conozca o que me siga al final va a decir, este hombre está obsesionado con el tema de la educación. Y es que al final, pues todas esas segundas o terceras generaciones ya se han educado ya en Europa. Es decir, van a colegios de aquí. ¿Qué educación se está dando en los colegios a esos niños, cuando son niños, para que...? Yo te lo digo, bueno, lo conozco quizá un poco más de cerca porque precisamente tenemos un programa de apoyo de apoyo escolar a chicos de inmigrantes y la mayoría son marroquíes. Sí que es verdad que los que vienen, los que están unos años aquí, suelen ir y venir mucho a Marruecos, en este caso es lo que yo conozco, y cuesta mucho trabajo la educación, porque en sus casas en primer lugar es que no se habla español, se habla cherja, porque ellos no hablan ni siquiera árabe, es un dialecto del árabe, y les cuesta mucho la integración. Pero en la segunda generación y la tercera, es verdad, se van integrando, se sienten españoles, ya no hablan árabe o no hablan cherja, lo ven a sus abuelos, los veneran, pero cambian muchísimo las costumbres. Yo creo que el proceso educacional sí que es efectivo, cuesta por supuesto mucho más, y de entre esos, ¿habrá alguno que se radicalice? Evidentemente, como también hay cristianos que se les va la olla y mira, hace unos años el IRA también mataba, pero eso no obedece a que toda la gente que sea de esa cultura funcione igual, ¿no?
Yo sí que estoy totalmente esperanzada y creo que la herramienta más eficaz es la educación, porque creo que da resultados, y de hecho lo estoy viendo personalmente en niños que poco a poco se van integrando y se van reeducando en nuestros colegios. Hace unos años, por ejemplo, no querían comer carne de cerdo en los comedores, este año ya empiezan a comer carne de cerdo en los comedores. Algo está pasando. O sea, que yo creo que un poco el sentido común de educación sí que va influenciando y la gente se va adaptando, al margen de lo que piensan otra gente, que están todos muy radicalizados y muy como si fueran en un búnker. No, se están integrando. La formación es el elemento prioritario que tenemos para subsanar este y otros muchos problemas. Claro. Entonces, por eso a algunos nos extraña tanto cuando se producen recortes en la educación. Oiga, usted está recortando o que cambian las leyes de educación, el futuro de nuestros hijos. Claro. Yo hace poco decía una cosa que no es políticamente correcta, pero considero que bueno, a determinada edad uno puede decir cosas que no son políticamente correctas, que es que debemos de nacionalizar el sistema educativo español. Es decir, no podemos tener 20 sistemas educativos en España distintos. O sea, tenemos que transmitir una idea común de país, si queremos que esto funcione como país. Entonces tenemos que recentralizar la educación en este país. Y tenemos que poner más medios en la educación. Cuando uno escucha al ministro correspondiente decir que tenemos muchos universitarios en este país, no digo que se le salten los plomos porque hemos escuchado muchas cosas por el estilo, pero nunca en un país puede haber muchos universitarios. O sea, y usted no puede quitar la filosofía de los institutos. Es decir, lo que tenemos que hacer es darle medios y darles herramientas a los que nos van a gobernar en el futuro. No queremos que sean todos ingenieros, ¿no? Porque ahora parece ser que lo que está de moda es fabricar ingenieros. Bien, cuando todos los ingenieros que queremos fabricar ahora salgan al mercado laboral, el mercado laboral estará saturado de ingenieros, con lo cual los ingenieros no nos servirán para nada. Entonces tenemos que apostar por la educación, es apostar por el futuro de un país, y es el método para poner en valor todos esos valores que estamos defendiendo y de los que estamos hablando. Y eso no se puede hacer recortando dinero de la educación. Bueno, dejamos el tema en cuestión y vamos a otros temas. Bueno, se ha comentado entre otras cosas en ese resumen de noticias que nos ha hecho Irene, bueno, pues que ya tenemos un nuevo presidente de la comunidad de regantes, que es Juan Marín, y que bueno, pues que finalmente a don Manuel Soler no le ha salido bien esta jugada. Es decir, todos sabemos que él estaba de presidente de la comunidad de regantes, se metió en política, la política no le salió bien, ha querido volver a la comunidad de regantes y no le ha salido bien en este caso. Quizás ha sido pasos demasiado atropellados. No ha tenido la paciencia suficiente como para decir, bueno, vamos a dejar pasar un tiempo entre una cosa y otra que quizás asiente un poquito más las bases. No lo sé. ¿Queréis opinar al respecto? ¿Queréis hacer algún comentario al respecto o simplemente pasamos a otro tema? No, simplemente, pues bueno, desearle a Juan Marín todos los éxitos y que su gestión sea fructífera. Todos somos conscientes de lo importante que es el sector primario para Lorca y su comarca. Es el auténtico motor generador de riqueza y de empleo, o sea que yo creo que lo único que le podemos desear a Juan Marín es que la gestión, que creo que son 4 años, creo que son mandatos de 4 años, que tenga 4 años muy fructíferos y que Lorca, pues bueno, se siga creando riqueza y empleo, que al final es lo que todos queremos. Yo en este sentido veo que el señor, el anterior candidato al Partido Socialista sí que tenía mala suerte, pero tampoco ha sido tanta diferencia con Juan Marín, o sea que ha habido ahí unos cientos de votos, tampoco es que sea espectacular el batacazo que se ha dado. Sí, hombre, si la cuestión está en que si tenían que haber votado 16.000, me claro, parece. Esa es, tengo entendido, ya han votado 2.000 claro, y algo esa más. Es
Ahí está. Pues las diferencias no pueden ser muy grandes. Claro, pero tampoco, si no está legitimado uno, tampoco estaría el otro. Realmente, ¿hasta qué punto se puede considerar que está legitimado una votación si no ha llegado ni al 10%? O sea, que es una cosa un poco... En fin, la democracia está así, pero me da como tristeza, siendo la comunidad de regantes, pues quizá una de las herramientas más importantes para generar en esta Lorca falta de agua, para generar riqueza, pues que haya tan poca participación. No obstante, le sigo deseando un gran futuro al señor Marín, pero que, vuelvo a insistir, que no es tanta la diferencia que ha habido con el anterior candidato, con el anterior presidente. Sí, sí. Bueno, ¿algo al respecto? No, pues yo desearle suerte y a ver si Juan Marín consigue lo que hasta ahora no han conseguido, que es traer agua a Lorca, o garantizar agua a Lorca, que ese es el problema que durante los últimos siglos tenemos en esta comarca. Desde luego. En fin, convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos. Va a haber un pleno precisamente ya para hablar por fin de estos convenios, los denominados convenios trampa. Hay quien, yo lo pongo encima de la mesa porque se ha comentado y posiblemente los telespectadores lo habrán oído en algún que otro medio de comunicación, etcétera, etcétera, aquello de que evidentemente ahora el ayuntamiento tiene que devolver ese dinero que los promotores dieron en principio para la recalificación de unos terrenos que finalmente no se han recalificado, y de ahí que tengan que devolver ese dinero. Y hay quien dice, hombre, si se hubiesen recalificado tal y como querían los empresarios promotores que solicitaron eso, pues si lo hubiese hecho el ayuntamiento, ahora tendrían que ser el ayuntamiento quien le exigiese ese dinero a los promotores por haber incumplido y no haber podido edificar, porque de seguro no habrían edificado tal y como estaba el patio. En fin, esta es la cuestión. ¿Opiniones al respecto? Las vuestras. Yo estoy deseando que se celebre el pleno porque, según me han dicho, yo tengo mis dudas, pero según me han dicho, ahí en el pleno se va a contar toda la verdad, ¿no? Y entonces, pues si es cierto que se va a contar toda la verdad, los ciudadanos nos enteraremos de qué es lo que ha pasado y quién ha hecho y quién ha dejado de hacer y en qué se ha gastado ese dinero, porque todavía no se ha dicho en qué se ha gastado ese dinero, ¿no? Como al final se contará media verdad, me imagino, pues nos enteraremos de media verdad. Hombre, lo que parece ser es que ese dinero finalmente se gastó en gasto corriente, es decir, que no en nada extraordinario. Digo, parece ser, pero no sé si alguien tendrá algún dato más. Bueno, yo no sé realmente, como bien dice Cayetano, habría que, es cuestión de enterarse y de informarse bien antes de emitir un juicio de cierto valor. Pero lo que no me parece de recibo para nada es de apretarnos más el cinturón a los contribuyentes para financiar pues esta deuda o este agujero del ayuntamiento, porque ya bastantes gastos soportamos, que tenemos el agua más cara de España, tenemos una serie de gastos muy importantes. Por ejemplo, el impuesto de circulación también es uno de los más caros de todas las provincias limítrofes, y encima nos van a subir, no sé si un 15 o un tanto por ciento más el IBI, me parece, cuando hay tantas cosas que quitar, porque yo sé que en Lorca hay muchas partidas presupuestarias que a lo mejor se podrían quitar, se podrían rebajar, y no volver a apretar una vuelta de tuerca a los contribuyentes. Vamos, yo es que estoy aquí, no sé vosotros, pero yo como ciudadana estoy que ya no puedo más. Daniel. Bueno, yo creo que esto en la historia es, como se suele decir en el cine, un mal guión desde el principio. Creo que, bueno, también tenemos que situarnos en la época, en plena burbuja económica, como dije yo en su momento, cuando todos éramos guapos, ricos y famosos, y en el cual pues todos los municipios, especialmente de la costa mediterránea y muy especialmente de la región de Murcia, pues empezaron a recalificar y a hacer planes urbanísticos en los cuales miles de viviendas iban a ser construidas, ¿no? Aquí eran 48.000, me parece, ¿no? Aquí eran casi... Tal barbaridad. No, eran más. Creo que eran 90.000 y no me hagan mucho caso. Aquí. O te ibas a Alhama, que por supuesto el término municipal es mucho más pequeño y también, bueno, había resort, te ibas a Caravaca, a la zona de Cartagena, a Murcia, donde fuese, ¿no? Y Murcia solo era un ejemplo, en Andalucía pasa lo mismo, la costa mediterránea en general, ¿no? Sí, Polaris, por ejemplo. Y de aquellos polvos, pues estos lodos, ¿no? Pues todos pensábamos que íbamos a ser la Florida europea y demás, ¿no? Se vendió una serie de motos
Y luego, pues, como digo, en este mal guión, mal pertrechado, pues digamos que ese es el inicio, y luego el nudo, o sea, donde se ve todo el entramado, pues también ha habido una dejadez de todos los gobiernos. Está claro que si se hubiesen cumplido una serie de requisitos, pues esos urbanizadores no podrían haber denunciado al ayuntamiento, y ya está claro que ha habido una dejadez de todos los gobiernos sucesivos una vez que se aprobó estos convenios, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Pues está claro que no se hubiesen construido, pero claro, a ti una vez que te han dado el suelo ya desarrollado, tú por lo menos no puedes denunciar al ayuntamiento. Y en ese aspecto pues ha habido una dejadez de unos y de otros, y el problema es que al final, pues como siempre suele pasar, ¿quién paga? Pues el ciudadano. En fin, pues así está la cuestión. Señoras, señores, estamos en plenas fiestas patronales del patrón San Clemente. Comenzaron el fin de semana pasado con el pregón. Este fin de semana que viene pues también habrá una serie de actividades importantes, y por supuesto el lunes será el día que se conmemora a San Clemente. Precisamente el sábado pasado tuvo lugar ese desfile, ese gran desfile por la arteria principal de nuestra ciudad, justamente esa noche en la que venían ocurriendo los atentados de París. Y hubo quien dijo, quien opinó, hombre, pues a lo mejor se tenía que haber aplazado ese desfile. Otros pues pensaron darle normalidad al tema y sacar el desfile. En cualquier caso, este fin de semana hay importantes actos. ¿Cómo veis vosotros estas fiestas del patrón? Vamos a hablar de las fiestas del patrón o de todo lo que queráis con respecto a ellas. Cayetano. A mí me encanta porque han puesto los puestos de castañas y me recuerda... Y no hace frío, ¿eh? Y me recuerda a mi más tierna infancia, ¿no? Que eso es lo que... Más que bien huelen las castañas. Entonces, a mí me recuerda pues cuando era niño y fiesta de San Clemente y castañas venían cogidas de la mano, ¿no? Yo siempre me retrotraigo a esos olores y a esos recuerdos, ¿no? Las fiestas, pues yo espero que las fiestas transcurran con toda la normalidad del mundo, como ha ocurrido todos los años. No tienen por qué suspenderse actividades si no hay un motivo serio y puntual muy claro que obligue a suspenderlo. Es decir, aquí de momento no pasa nada y tenemos que seguir con la normalidad más absoluta. Bien, ¿las vives, por cierto? ¿Sales? Poco. No, poco. Bueno, yo voy a remitir a una copla que compuso mi madre, que no podía ser de otra manera, tengo que decirlo, que decía así: al castillo de Lorca, el día de San Clemente, comiéndose unas castañas, sube muchísima gente. Y eso se canta también en la jota lorquina. Bueno, aparte de eso, yo sí que hubiera sido partidaria de, si no suspender totalmente el desfile de moros y cristianos, sí posponerlo. Me parece un detalle de cortesía, de solidaridad. Igual que cuando una persona se pone en luto, que tampoco realmente significa gran cosa, pero significa pues un apoyo, y desde el punto de vista social pues es una forma de unirse al dolor de esas víctimas. Yo sí lo habría aplazado. Vivirlo, pues sí que lo vivo, porque son 3 días de fiesta. Yo creo que 3 días de fiesta todos lo vivimos, sea San Clemente o sea cualquier otra cosa. Bien, pero no sales en ninguna... no, ni cabila, ni no. Yo soy cristiana. Y si yo voy a misa y punto, pelota. Podías salir de las mesnadas cristianas. En fin. ¿Y tú, Daniel? Bueno, yo la verdad es que felicito a las personas que con el esfuerzo y el trabajo de estos años pues han conseguido que estas fiestas cojan copero, ¿no? Se ha enriquecido con una serie de actividades, se ha ido más allá del Día del Patrón, y yo lo veo positivo. Creo que es una fiesta que al final pues todos los lorquinos han asumido como suya, y bueno, creo que tiene bastante aceptación. Aparte, a mí pues particularmente, como se honra a mi ancestro Alonso Fajardo, pues, son unas fiestas que les tengo por eso especial cariño. ¿No? Bueno, pues está bien, ¿no? Oye, pues nada, fantástico. No, si era por simplemente curiosidad, pues a ver si vivíais las fiestas del patrón de San Clemente, que bueno, pues que
a decir de muchos también, bueno, pues son un invento, que alguien se inventó, que no sé cuántos, que es una especie de pegado postizo, etcétera, etcétera. A mí me parece que todas las fiestas, aunque naciesen en el siglo XVI, empezaron, o sea, pues empezaron en el siglo XVI, ¿no? Esta que pasa, que empezó en el siglo XX, oye, pues nada, pues ha empezado en el siglo XX. Mira Halloween, que lleva 10 años y ya parece que esté bueno, con nosotros mira, toda la vida. En Estados Unidos sí lo llevaban celebrando no, pero digo aquí un montón, parece. pero claro, aquí ha llegado ahora, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues ha tenido un comienzo, oye, que todo es empezar, evidentemente, todo tiene un comienzo y todo empieza por alguna parte. Bueno, y respecto, precisamente, con motivo del Día del Patrón, se conceden una serie de distinciones, medallas y demás a, bueno, pues a personalidades lorquinas. A ver, ¿cómo veis bueno, el reparto de este año? Porque al final... A mí me parece, perdona, acertadísimo, por lo menos el de la UME, ¿eh? Acertadísimo, perdona, Cayetano, que te quita la palabra. No, a mí me parece fantástico que una ciudad reconozca a las personas que, una localidad, un municipio, reconozca a las personas que se han esforzado y que han dado su esfuerzo, su trabajo por ayudar a una comunidad, y entiendo que en ese aspecto son absolutamente merecidas. La pena es que se reconozca menos, no se pueda reconocer a tanta gente como se debería reconocer, pero a mí me parecen absolutamente merecidas y no tenemos más que decir que sumarnos al homenaje que se le va a hacer a estas personas y a estas entidades por el reconocimiento que se le... Bueno, en el caso de Rosario ya, digamos, se ha destapado automáticamente con el tema de la UME. ¿Tú tienes algún favorito o favorita? No, yo los felicito y me congratulo de todos los reconocidos en esta ocasión. Muy bien. Bueno, Rosario, tú ya lo has dicho, la UME, evidentemente. No, pero vamos, que puedes comentar sobre los demás también. Naturalmente, hombre, la UME, porque la labor que desarrolló en plena tragedia lorquina, cuando Lorca tembló, que no nos podemos olvidar de esto, pues hizo una labor encomiable, heroica, en muchísimos de los casos, y no, vamos, me parece totalmente justo este galardón. Con respecto a los otros, pues yo sí que conozco a la escritora Rosalía, y que para mí ha sido una profesora mía de historia, y creo que es una de las mujeres que, bueno, pues que ha apostado mucho por que las mujeres lorquinas se conozcan. Entonces, pues también enhorabuena a todos los ganadores. Claro, que por cierto ha sido la pregonera también Efectivamente. De la fiesta del patrón de San Clemente. Daniel, ¿tú cómo lo ves? Pues bien, felicitar a todos los premiados que por supuesto han realizado méritos para esta distinción, y bueno, también es cierto que el tema de la UME, pues al final a todos nos toca, ¿no? Porque todos vivimos esa tragedia en primera persona, y creo que la labor no solo de la propia UME, sino de todos los servicios implicados, pues fue, vamos, de chapón, de quitarse el sombrero. Bueno, pues estamos ya en los minutos finales y tenemos por delante, precisamente con los dos invitados que he tenido al principio, hemos estado hablando de ello. Elecciones del 20 de diciembre, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer la cosa comprimida en estos minutos que nos quedan y saber cuál es vuestra opinión. Yo le he pedido opinión a Antonio Menca y a Pepe Murcia, que han sido los invitados que he tenido en la primera parte del programa, sobre cómo veis estas próximas elecciones generales, que evidentemente van a ser diferentes de todas las que hemos vivido hasta ahora, por la irrupción de las nuevas formaciones políticas y quizás por el momento convulso también que estamos viviendo con lo de Cataluña, el terrorismo ahora que ha vuelto a aparecer en toda su virulencia, etcétera, etcétera. Cayetano. Nos está pidiendo una opinión de cómo vislumbráis o cómo veis esa... O unos resultados. Hombre, que avancemos unos resultados. Directamente, hacemos porra. Hacemos una porra ya directamente. Yo creo que va a ganar el Partido Popular, no por mayoría absoluta, seguido de Ciudadanos, y el PSOE y Podemos se hunden. Tengo mis dudas de que PSOE no pueda recuperar un voto... Que al final, perdona, es lo que están diciendo las encuestas, ¿no? Digamos, ahora mismo. No lo sé, yo es la composición que me estoy haciendo. Aún así, en el fondo yo pienso que Ciudadanos al final se va a desfondar y esos votos van a ir al Partido Popular. Creo, creo. Ese es tu pronóstico, digamos. Sí, ese sería mi pronóstico. De alguna forma
comparando estas encuestas con otras encuestas que se han hecho en situaciones similares. Existe una tradición en España de mentir en las encuestas. Entonces, todas las personas que votan centro-izquierda o que votan izquierda y tal, lo dicen con toda tranquilidad, dicen, oiga, yo voy a votar a Izquierda Unida, y no se esconden y lo dicen públicamente. En el voto de la derecha hay un cierto pudor a decir, oye, yo voy a votar al Partido Popular, y mucho más pudor cuando ese partido está en el gobierno, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de corrección que yo no he podido identificar en cuántos puntos puede suponer, pero que el día de ir a votar hay un arrastre ahí de un porcentaje de votos muy importante, que luego lo dan las urnas, y las encuestas nos decían esto, pero las urnas nos dicen otra cosa, ¿no? Y yo creo que los partidos, como tú decías, emergentes, al final se están dando ciertos tropezones. ¿Por qué? Pues porque las elecciones las tenemos ahí, y una cosa es predicar y otra distinta es dar trigo. Entonces ha llegado el momento, cuando ha llegado el momento de dar trigo, se está viendo que los que iban a cambiarlo todo resulta que están utilizando lo que decía ya como Lampedusa, no hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, ¿no? Es decir, se están convirtiendo en más de lo mismo, están colocando a sus candidatos a dedo en los que prometían que iban a hacer no sé qué, están haciendo fichajes, o sea, todo lo que le han criticado a los demás lo están haciendo ellos. Entonces dices, bueno, pues esto es más de lo mismo, pues para unos nuevos de más de lo mismo, la gente dice, pues votamos a los que tenemos, que ya los conocemos. Vale, malo conocido, no, qué bueno por conocerse, al final es lo mismo. Yo opino prácticamente igual que Cayetano. Sí que es verdad que opino también que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Toda esta serie de situaciones convulsas le favorecen, sin lugar a dudas, porque muestra tranquilidad, luego los datos económicos también son favorecedores, y a la postre la gente se mira al bolsillo, esa es una realidad, ¿eh? Tenemos mucha ideología, mucho tal, pero a la postre si vemos que la economía funciona, pues es lo que dice, que vigecica, que me quede como estoy, ¿eh? Y luego Ciudadanos también ha dado muestras de ser un partido coherente, y lo está haciendo bastante bien. A nivel de todo lo que ha pasado en Cataluña, pues está haciendo una idea bastante claras al respecto. Yo creo que el respaldo de la gente lo tiene. Y yo auguro que va a haber si no empate, sí va a haber una coalición entre PP y Ciudadanos. Los otros sí que pienso también que se van a ir por la rampa de abajo. Antes, en la entrevista con Pepe Murcia, él auguraba en un futuro, esa unión entre Podemos e Izquierda Unida, y tú estás augurando una unión entre PP y Ciudadanos. Bueno. Y quiero en eso el traste, la verdad. Bueno, yo creo que son, si no las elecciones más importantes de nuestra historia, hasta día de hoy van a ser de las más importantes por lo que comentabas tú, porque ahora mismo hay una serie de desafíos para la sociedad española, y yo creo que esto uno nunca lo planifica, pero la realidad ahora mismo ha puesto encima de la mesa los temas en los que el Partido Popular se siente más cómodo y en los que la izquierda pues se siente más incómodo, que es la unidad de España y la seguridad ciudadana. Son dos temas que el Partido Popular, normalmente los partidos conservadores se sienten más cómodos, a lo mejor si hubiese estado en derechos sociales o en la reforma laboral, pero bueno, la realidad al final es la realidad y es la que te pone encima los temas, ¿no? Y sí que es cierto que más allá de, no nos podemos creer las encuestas, pero sí que es cierto que una encuesta es una foto de un momento concreto, pero si tú coges todas las fotos, al final ves una tendencia. La tendencia dice que no va a haber mayorías absolutas, yo creo que es una buena noticia, que aquí en este país empecemos a entendernos y no pasemos el rodillo, y a ver si somos capaces de hacer una serie de consensos que son fundamentales. Uno podría ser el agua, otro podría ser la educación, pero en España hay 7 o 8 temas básicos que aquí nunca nos hemos puesto de acuerdo, porque cada vez que llega uno, pues impone su visión o su ideología a todo el país. Luego llega el gobierno contrario y 3/4 de lo mismo, ¿no? Y por eso posiblemente la educación sea tan poco efectiva en este país. Luego vemos PISA, una de las razones, en Finlandia, por ejemplo, no se ha tocado en 50 años y aquí cada 5 meses se está tocando, ¿no? Yo creo que a lo mejor el tema del voto oculto del PP yo no lo descarto. Sí que es cierto que hay gente, por todo lo que ha pasado, que puede tener un poco de, a lo mejor la izquierda en eso es más transparente, ¿no? El votante de izquierda me refiero. Yo creo que ahí Cayetano puede que tenga razón, puede que haya un pequeño voto oculto que luego le dé un empuje extra. Yo no creo que Ciudadanos sea la segunda fuerza porque las circunscripciones, tal como está
Sabemos que no es circunscripción única, sino que es por provincia, y sí que es cierto que el bipartidismo, el PP y el PSOE, en las circunscripciones pequeñas sigue siendo fuerte, porque son dos partidos tradicionales, tienen músculo, y Ciudadanos y Podemos pues todavía no ha logrado crear, sí en las grandes ciudades, en las grandes provincias, Murcia es una de ellas, creo que es la séptima que más diputados reparte, sí que es cierto que ahí los partidos emergentes van a tener un protagonismo, pero España hay, pues a lo mejor perfectamente 25 o 30 circunscripciones que dan tres escaños, y ahí normalmente se los van a repartir PP y PSOE, porque además son los que tienen el músculo, son los que tienen sedes, agrupaciones y van a movilizar. Es un voto también más conservador porque es más rural. Los partidos emergentes yo creo que es un voto más urbano, al final terminará calando, pero siempre las grandes revoluciones empiezan en las grandes ciudades y luego se extienden como mancha de aceite. Y yo creo que aquí hay una tendencia, desde mi punto de vista modesto, hay dos tendencias que digamos que van en sentido contrario. Creo que a Ciudadanos las elecciones se le va a hacer corta, a Ciudadanos le hubiese venido mejor que incluso las elecciones se celebrasen dentro de unos meses, y Podemos está deseando ya que sean las elecciones, porque creo que cada semana se le está haciendo muy largo esto. Yo creo que esa va a ser una de las tendencias, y posiblemente al final la aritmética, el único pacto posible, posiblemente, según nos dicen todas las encuestas, va a ser PP Ciudadanos, bueno, que sume la mayoría. Pues Daniel, Rosario, Cayetano, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí siempre. esta noche. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Volvemos en 7 días aquí nuevamente en El Vértice, en Comarcal TV. Que pasen una buena semana y disfruten del Día del Patrón. Chao.